Bueno, hola, queríamos darle la bienvenida a esta primer charla del ciclo La Mochila de Pola. Tenemos algunas caras nuevas, así que un poco la idea es contarles que este ciclo de charlas empezó en el 2016, pero le tengo mucho cariño. Estaba el primer año de la licenciatura y la primera charla fue de Marilina, que habló sobre el Pokémon Go, que era que comentaba, y los GeoGebra. Yo salí flasheada de esa charla, fuerte. Y después, bueno, la charla fue como tomando un lineamiento propio, pero en aquel momento lo que había dicho Pola, que es a la que homenajeamos con el nombre, es que se había escuchado esto, antes se llamaba matemáticas para la mochila, y era un poco la idea de que si uno fuese a algún planeta exterior a la Tierra y tendría que poner una mochila con todos los teoremas matemáticos que uno dice, bueno, acá está el contenido matemático del mundo, ¿qué cositas pondría? De ahí un poco había sentido el nombre, o por lo menos eso es lo que yo recuerdo de lo que Paul había dicho aquel día. Sin duda, cada uno va a tener como un recuerdo diferente. Entonces, un poco la idea de estas charlas es contar sobre diferentes tópicos de matemática que por ahí no se abordan en las carreras universitarias y que está bueno tener con tal vez una mirada diferente, o son temas que directamente no tenemos ninguna idea de nada y nos genera el interés, como creo que va a ser el caso de hoy. Algo más que quería decirle, en las mesitas están estos papelitos, hay una cadena de mails que utiliza el mate, donde se mandan informaciones tipo las charlas de hoy, otras charlas que se hacen, congresos, becas, bueno, etc. Y si alguien quiere recibir estos mails, con el QR llega tanto la suscripción como la de suscripción, es gratuita y anónima, pero es algo que no quería dejar de mencionar. Sin más, dejo a Pame, que va a presentar a nuestra disertante de hoy. Gracias, Gita. Bueno, buenas tardes, le damos la bienvenida a la primera charla del año del ciclo de la mochila. Bueno, como ya les comentó Gita la historia. Nada, yo le voy a presentar a Victoria, que mucha gente acá le conoce porque está la gente de Ciencia de Datos, la nueva carrera. Y bueno, Victoria es docente en la carrera, en el primer año, es docente acá de la facultad, es investigadora del CONICET, ella es bioingeniera, quiero no mirar, a ver si me acuerdo todo, bioingeniera recibida por la Universidad Nacional de Entre Ríos, hizo un doctorado, no está igual escrito acá, no me acuerdo. Un doctorado en ingeniería con mención en inteligencia artificial computacional, estuvimos hablando hoy de mañana. Sí, hay algo que voy a leer, que después del doctorado hizo un postdoctorado, también con beca de CONICET. Por ahí la gente más chica todavía no sabe mucho de qué estoy hablando. Pero bueno, después del doctorado, después de la carrera de grado, puede hacer un doctorado, y después viene lo que se llama postdoctorado. Ella hizo uno acá, y hizo uno en Estados Unidos, no me va a salir todo en este nombre, pero en el Harvard Medical School de Massachusetts, algo así. Bueno, ella, como ven, nos va a hablar de cerebro, datos y computadora. Muchas gracias. Gracias, Pame, gracias por la invitación. La verdad que es una mochila también estar en una mochila. Espero, la idea de esta charla es contarles de aquella línea de investigación en la que trabajo día a día. Soy docente de esta casa de estudios, pero también soy investigadora de CONICET, y este es mi motor, uno de los más grandes, hacer una conexión entre el cerebro y la computadora. Entonces, ¿qué pasa cuando no es tu computadora, por ejemplo? Como disparador, la pregunta es, ¿qué pasaría si le dijera que podemos escribir directamente sin utilizar nuestras manos y comandar, por ejemplo, el teléfono con solo pensar?
Esto parece ciencia ficción, y la verdad, no es algo que no se esté preguntando, por ejemplo, Facebook, ¿sí? En 2017, yo haciendo el doctorado, me mandan una nota donde dice, che, mirá lo que quiere hacer Facebook. Es un poco lo que estás haciendo vos. Y eso ahora, es una nota del 2020, no se ve ahí, desafortunadamente, pero siguen aún trabajando, creo que ya está un poquito más alejado, porque se sigue trabajando en la empresa hoy, la Meta, en intentar tener una comunicación, ¿no? Una nueva forma, una interfaz, manos libres, ¿sí? La verdad, yo pienso más rápido de lo que me quedo con este, será un poco torpe, pero lo cierto es que mis palabras no son ¿no? Pero porque tiene que ver con que quiero escribir más rápido lo que puedo. Estaría buenísimo que las cosas se traduzcan directamente. Imagínense, yo estoy hablando de soy una persona un poco ansiosa, si una persona no puede comunicarse, pero tiene la intención de hacerse. Entonces, en eso, otras empresas que conocido Elon Musk, probablemente lo conocerán, Tesla, una de las primeras empresas más conocidas, hoy tiene una empresa que se llama Neuralink, ¿sí? Es donde intentan hacer este link, esta vinculación entre el cerebro de una persona y algún dispositivo externo, uno que se llama computadora como algo general. ¿Cómo ellos están intentando desarrollar un dispositivo muy pequeño e implantable, ¿sí? Que uno pueda tener ajustado, digamos, adherido a la corteza del cerebro, de manera de, por ejemplo, comunicarse? Hacer algunas pruebas, podemos hablar en línea en detalle sobre eso, pero estas cosas están pasando, ¿sí? Lo cierto es que están pasando, y de hecho ya es posible. En 2021 hubo dos trabajos muy importantes en el área. Se probó por primera vez que una persona que había perdido su capacidad de hablar a los 15 años, ¿sí? Pudo restablecerse la comunicación. ¿Cómo? Se utilizaban electrodos implantados, ¿sí? Electrodos ubicados adentro de la cavidad, o sea, implantados en el cerebro. La persona pensaba en decir ciertas palabras. Esto fue una revolución en este campo en el que yo trabajo. Y no fue el único, porque ese mismo año, parece que se pusieron todo de acuerdo la gente del norte, y también hubo otro trabajo donde con electrodos implantados, la persona pudo comunicarse a partir de imaginar el handwriting, o sea, la forma en que escribimos ciertas letras y caracteres. Dos formas muy diferentes. Mediante que por el un lado la persona imaginaba las palabras que quería decir y eso se decodificaba, en el otro lado se imaginaba el movimiento motor asociado que es la letra A, por ejemplo, ¿no? Y eso se pudo decodificar. Si esto anda, debería ser un link. A ver si anda. Miedo, no es tu propia. Esto está en inglés, pero acá el video muestra. Ah, sí. ¿No? La gente que no está. Pero el video muestra que eso lo que está respondiendo él. ¿Sí? Simplemente. Dice que Facebook en el 2017 ya estaba pensando cómo hacer para que el ser humano pensando solamente refleje lo que quiera hacer la computadora. En 2017. Increíble. Esta tipa que da la charla tiene un postdoctorado. La carrera de grado de 5 años, un doctorado que son 3 años más, y un postdoctorado que son 3 años más, creo. Bueno, efectos especiales. ¿Tienen que no quiero que se aparezcan todos? Bueno. Se me fue el flow. Pero bueno. Pero, ¿cómo esto es posible? Les digo la verdad, no es ciencia ficción. Yo trabajo en esto hace 10 años, ¿sí? Soy ingeniera, hice mi tesis de grado ya en esto, que se llama Interfaces Cerebro-Computadora, y hoy como investigadora de CONICET sigo aún trabajando. Ya tuve suerte, hace 10 años no sabía que iba a hacer. Pero bueno, ¿qué es esto de una interfaz cerebro-computadora? Nosotros usamos la sigla en inglés, Brain Computer Interfaces, BCI, y eso lo voy a usar, la palabra BCI. Y son dispositivos que miden la actividad del sistema nervioso central, en general hablamos del cerebro, del sistema nervioso central como un todo, e intentan transformarla en alguna salida artificial que mejore, reemplazca
o hasta sustituya las habilidades normales de comunicación del sistema nervioso central. ¿Qué son las habilidades normales de comunicación que me dice señora? Por ejemplo, para mover mi mano, yo tengo ciertas acciones, ¿sí? Salidas motoras que hacen que mi músculo pueda abrirse y cerrarse. Si por alguna enfermedad neurológica o alguna patología no puedo tener esta acción, pero sí tengo sano, la parte de acá arriba, ¿sí? Pero no tengo la aferente, ¿sí? Lo que manda la acción, yo podría intentar que esa intención de mover la mano la pueda traducir y que se traduzca en una ejecución de movimiento con un brazo robótico ajustado a la mano o con un exoesqueleto de diferentes capacidades. Por tanto, si yo quiero crear una nueva interfaz, una comunicación alternativa entre el cerebro y una computadora, ¿qué necesito? Cerebro y una computadora. Lo gracioso de esto es que, y ahí lo resalto, es que si bien hoy estas cosas que vi una cara de sorpresa cuando le cantaba estos papers, que no son mentiras, no son noticias ni intenciones de una empresa, son trabajos publicados en muy buenas revistas, y es bien. Eso, existe esta definición desde el 73, exactamente hace 50 años, C. Vidal, una de las primeras personas, es la que introduce el concepto de interfaz cerebro-computadora. Esto que está ahí, que es muy hermoso y hecho a mano en ese momento, era el primer esquema de lo que se pensaba en la comunidad, ¿no? Se empezaba a trabajar de qué debería ser la interfaz cerebro-computadora. Y en eso siempre ven que hay una persona y un montón de personas, ¿sí? Pero de alguna manera lo que se hace es un flujo de comunicación entre una persona, el cerebro de esa persona, y una computadora. Como bien decía, voy a necesitar dos cosas. El cerebro de alguien, o de algo, y una computadora. Entonces, lo primero, la computadora, bárbaro, te compro una computadora. Pero ¿cómo hago ahora para poder, de alguna forma, sacar información del cerebro? Primero tenemos que entender algo. Nuestro cerebro está constituido por 80 billones de células especializadas que se denominan neuronas. ¿Sí? Neuronas, creo que sabemos más o menos qué son. ¿Qué son estas neuronas? Estas neuronas están compuestas por el cuerpo o soma, que tiene un núcleo. Están compuestas por dendritas, que son estas terminaciones que tienen esa forma de estrella, y en un axón. ¿Sí? ¿Cómo se hace una comunicación entre dos neuronas? Se hace a partir de los terminales nerviosos o por sinápticos. Y se produce lo que se denomina una sinapsis. Eso es la comunicación entre dos neuronas. La sinapsis, que allí se ve, lo que es una transmisión de información de un lado hacia el otro, ¿sí? Hablando de manera muy sencilla. Si esa información es suficiente, es decir, supera un cierto umbral, se hace una transmisión de mensaje. La neurona A le cuenta algo a la neurona B y ese mensaje viaja. ¿Sí? Ese mensaje que viaja ahí es una señal eléctrica. Ergo, puedo pensar que la acción es como un cable, ¿sí? Como un cable donde está viajando cierta energía, cierta señal eléctrica. Así como yo puedo ir, pero puedo ir y medir si el cable es positivo o negativo, como un capolo, y después veo la potencial, bla, bla, bla. Digamos que lo podemos hacer con lo mismo con la neurona a partir de un electrodo, ¿sí? Si yo por acá meto un tipo de sensor dispositivo por acá, en donde el campo magnético generado, la energía que viaja, puede ser medido, voy a poder medir la actividad eléctrica de ese. Y como cualquier persona que quizá aquí se ha hecho un chequeo del corazón, y se hizo lo que denomina el CG, uno puede usar esa misma idea de medición de potencial de la actividad eléctrica del corazón para medir la actividad eléctrica del cerebro. Y hay varias formas de hacer esto, y en esta charla, porque lo que yo trabajo me centro solamente en medir la actividad eléctrica del cerebro, lo puedo hacer de varias formas. La primordial que uno pensaría es, no quiero abrir el cerebro a una persona, podemos usar una electroencefalografía de superficie, ¿sí? EEG, todo eso que digo. En donde estos sensores, así como un ECG, se ubican por acá por el corazón, se ubican a lo largo de todo el cuero cabelludo, ¿sí? No duele, si quieren hacer su experimento, de todo mi experimento, escriben.
no duele y no produce más que, digamos, me pongo una gorrita, una gorra de natación y está. No produce nada. Pero tiene algunas desventajas. Hay algunas necesidades, o por enfermedades particularmente, o por una cuestión de que uno necesita entender bien qué pasa en el cerebro, a veces uno necesita ir un poco más profundo. Existen dos formas. O ubico estos sensores en la corteza, ¿sí? Entonces abro el cráneo, ¿sí? Hago un grito y ubico, ¿sí? Un electrodo, y ese sensor está apoyado en la corteza, no produce nada, y estudios demuestran que nadie le pasó nada, puede haber nada. Y la otra opción es que si tenés algún tipo de enfermedades, necesite que ese electrodo esté ubicado en zonas profundas del cerebro, y ahí se hace este tipo de conexión de este electrodo que están mostrando. Entonces, voy a tener un registro que puede ser invasivo, ¿sí? Que requiere una operación, una cirugía, muchas cuestiones, obviamente, que se tienen que salvaguardar de la ética, la bioética, y un electrodo no invasivo, que es simplemente un sensor ajustado del cuero cabelludo de una persona. Cualquiera sea el caso, lo que yo tengo son señales, ¿sí? Voltaje eléctrico, ¿no? Entonces tengo voltaje que pasa a lo largo del tiempo. Eso es lo que, y esto es real, sí se ven estas cosas, ¿sí? Es un cartoon, pero sí se ven. Y eso voy a tener tantas de estos piquitos como sensores tuve para medir mi actividad, ¿sí? Si yo puse 10 electrodos, voy a tener 10 señales que pasan a lo largo del tiempo. Señales de G, actividad cerebral, así le vamos a llamar. Y lo que yo quiero con la BCI es que estas señales, que de momento parece yuyito, se transformen en algo que la computadora entiende, ¿sí? Y ahí viene el fin, la computadora. No solamente quiero eso, probablemente también quiero que la computadora le dé algún tipo de feedback o retroalimentación a la persona y le dice, por ejemplo, si la persona deseó mover la mano, ¿sí? Esa señal se transformó en una ejecución de movimiento y que la computadora le diga, le muestre con un avatar, mira, esta mano se está moviendo, porque lo hiciste vos. Eso es lo que uno quisiera tener en algún tipo de aplicaciones. Entonces, acá viene, ¿qué onda todo esto? A esto, desde el punto de vista de la gente que trabaja en estadística, los matemáticos, esto es lo que nosotros denominamos serie temporal. Es algo que cambia sus valores a lo largo del tiempo, ¿sí? Mediante qué es lo que pasa en la computadora, yo esa serie temporal, la voy a agarrar en la computadora, voy a utilizar un montón de algoritmos de machine learning, ¿sí? Inteligencia artificial, de manera de transformar esas series temporales en ceros y unos, que sean capaces de ser entendidos por una computadora. Como soy ingeniera, y esto no me lo saco nunca, yo podría pensar, y imagino que si lo suficientemente clara, que estas interfaces de la computadora se pueden utilizar para cualquier cosa, para jugar a los videojuegos, un control mucho más natural de un avatar, para controlar un dron, para cualquier cosa. Con las aplicaciones que yo les voy a contar acá, y las aplicaciones en las que yo trabajo, siempre devienen de la biomedicina porque soy ingeniera, y no me lo puedo sacar. Entonces, aunque no lo vean ahí, hay aplicaciones en la salud, uno puede pensar en BCI para rehabilitación en miembro superior, uno puede pensar en una BCI para el tratamiento de personas con epilepsia, uno puede pensar que puede usar BCI para personas que tienen Parkinson, uno puede pensar en una BCI para establecer una nueva forma de comunicación con la persona, como el ejemplo en el que arrancamos del habla, ¿no? Bueno, por tiempo, no puedo hablar de todo esto, si no, le tengo el curso entero. Pero vamos a arrancar a pensar cómo que podemos utilizar una BCI para rehabilitación. Veamos cómo. La persona, como es rehabilitación, vamos a utilizar electrodos superficiales, esta gorrita de sensores ubicados, ¿sí? Vamos a utilizar un amplificador. Y supongamos que le ponemos a la persona un brazo robótico o un exoesqueleto en esa mano que necesita rehabilitar porque ha perdido la capacidad de control, ¿sí? Tiene intacta su capacidad cognitiva de pensar en hacer movimiento, pero por algún motivo se cortó la conexión, ¿sí? Entonces, ¿qué le pedimos a la persona? Le vamos a decir, ahora pensar mover la mano, ¿sí? Vamos a registrar los datos, vamos a extraer cierta información que tienen los datos, ¿sí?
Y vamos a utilizar luego algoritmo de Machine Learning tal que te diga, mirá, en este pedacito de señal de eje, la persona quiso mover su mano. Entonces, si quiso mover su mano, le vamos a proveer que el esqueleto, que está siempre abierto, se cierre. ¿Sí? Entonces ahí traducimos el deseo de mover en ejecución de movimiento. Eso, intento... Eso, entonces, el problema, desde el punto de vista de reconocimiento, desde el punto de vista de la ciencia de datos, inteligencia artificial más general, el problema es, yo quiero detectar el deseo de movimiento. Ese es el problema, ¿sí? Eso es lo que yo quiero resolver. Detectar la intención de movimiento. Ajá, ¿cómo? Yo le mostré yo. Hay cosas que tenemos que saber del cerebro, ¿sí? En realidad, esta disciplina tiene mucho neurociencia. Y algo que quizá no lo saben, pero el cerebro más o menos se puede entender que tiene diferentes áreas que están centralizadas en hacer diferentes cosas, discutible, pero en general se sabe que uno tiene una corteza motora primaria y una corteza sensorial primaria. Quiere decir, de acá al medio para adelante hay una franjita en donde todo lo motor, ¿sí? Las neuronas se agrupan ahí para controlar todo lo que es motor. Y del centro para acá atrás hay una franjita que tiene que ver con todo lo sensorial, ¿sí? Relacionado a los movimientos. Esa área del cerebro, para este problema de detectar movimiento, es la que me interesa. Entonces, ¿a dónde voy a poner los electrodos? Y en este área. ¿Sí? Lo voy a poner acá al frente porque ahí sería, por ejemplo, para contar números. Pero no es el caso. Entonces, ¿qué más sabemos de ese área? Hay una persona que hizo unos experimentos muy ocupados en donde se puso a ver particularmente todos los lobulitos que tiene el cerebro, ¿no? ¿Dónde es que se produce el control de los dedos, las piernas, de la mano? Y obviamente no es extraño pensar que hay una zona en la cara, ¿sí? La cantidad de proporción que ocupa en el cerebro, el control de la cara es mucho más grande que el de los pies, que es mucho menor los movimientos que puedo hacer en los pies que lo que hago en la cara. Eso se sabe. Entonces, si yo quiero detectar la intención del movimiento de mano, al electrodo o en el cerebro, el lugar que más le voy a dar importancia, no va a ser acá en el lado, ¿no? Porque tiene que ver más con la cara. Va a ser más o menos por acá. Que acá están los centros del movimiento de mano. ¿Sí? ¿Está? Más o menos. Entonces ya le estoy diciendo a la persona que toma datos, no ponga los electrodos en cualquier lado, vamos a centralizar en un lugar. Tenemos información espacial, el espacio, ¿sí? De la cabeza, a dónde voy a medir la actividad cerebral de interés para detectar el movimiento. Pero, ajá, ¿y ahora qué? ¿Eso es suficiente? No, no es suficiente. Porque el cerebro hace muchas cosas a la vez. Está pasando en muchas cosas. Entonces tenemos que saber qué buscamos. Lo que buscamos, lo que sucede es que cuando uno imagina hacer un movimiento, cuando uno es una persona haciendo el movimiento, cuando uno tiene una intención de hacer un movimiento, ocurren los mismos cambios, tales como si estuviéramos haciendo el movimiento. Los mismos cambios de la actividad cerebral. Y los mismos, en realidad no, estoy mintiendo. Hay una diferencia en amplitud. Pero se observa más o menos lo que sigue. Ponele que esta es, da una idea de cambio relativo, del valor que tiene mi señal de eje, ¿sí? En frecuencia, en amplitud, para el que entienda, en la energía de la señal, para el que entienda, en un estado sin nada. Cuando uno imagina hacer un movimiento, lo hace también, yo decía, lo que sucede es que hay una desincronización. Las neuronas se ponen de acuerdo, ¿sí? para hacer este movimiento, se ponen todas de acuerdo y empiezan a disparar menos a lo loco, disparan a lo loco, estos disparos que hacen, porque están todas concentradas en hacer algo. Entonces, esa señal de eje se baja un poquito, hay una desincronización, y después cuando termina de hacer el movimiento, se sube de vuelta, porque todas las neuronas se relajaron, porque ya terminaron de hacer el movimiento. Eso lo que sucede es que hay cambios en el pie de la señal, que son observables con el eje, que tienen esta pinta. Esto no es mentira, esto es un dato real. Esto es el eje de una persona haciendo nada, ¿sí? En el espacio, mirándolo de arriba, el cerebro de la cabeza de la persona.
Y esto es cuando está pensando en hacer el movimiento. ¿Ven que hay un valle? ¿Sí? Es porque como que en neuronas dijeron, vamos a ponernos de acuerdo que hacer el movimiento, y después se relajan. Cuando se relajan están todas como vibrando. ¿Sí? Un poco esa, en la neurociencia, bueno, entonces, ya sabemos a dónde ver, ya sabemos qué buscar. Entonces yo con esto me puedo construir algoritmos de machine learning que sean capaces de ver estos patrones, ¿sí? Estas cuestiones que yo quiero ver, que puedo entrar en detalle en la etapa del curso, para poder decir, este pedacito de señal es una señal que tiene intención de movimiento, este pedacito de señal no lo tiene. En particular, tomamos 2 segundos de este registro de eje, y como son datos, en general nosotros necesitamos, para poder hacer cualquier predictor, vamos a tener que saber a priori estos datos de dónde pertenecen. Entonces vamos a tomar muchos datos de una persona o de muchas personas y vamos a saber que, por ejemplo, este primero tiene intención de movimiento, el segundo no, este también tiene intención de movimiento. Y así voy a ir completando. Entonces voy anotando estos segmentos de qué hago el experimento, si hago el experimento, tomo datos, y tengo ahora una cantidad de datos suficientemente grande a definir que sabemos que tienen una intención de movimiento y otros que no lo tienen. Con eso, ese es el A, B y C de cualquier algoritmo de inteligencia artificial que predice cosas. ¿Sí? Es así. Necesitas saber Netflix, qué película te gustaron antes, para recomendarte la película de mañana. Entonces, necesita tener etiquetas en el modelo supervisado. Entonces, todo muy lindo, estos son los datos que tenemos. ¿Estamos? Pedacito de eje, con quiere mover la mano, no quiere mover la mano. ¿Y el Machine Learning dónde está? El Machine Learning, ¿sí? Es, en efecto, esta cajita negra, de momento, hasta que avancen a la carrera de la gente de datos, de momento es un modelo matemático, literalmente un modelo matemático que tiene ciertos parámetros, que lo que sabe hacer es linkear entradas con las salidas deseadas. Ahora hay un modelo, un algoritmo matemático, un algoritmo computacional, que cada vez que venga un dato va a saber si quiere hacer movimiento o no. Eso hace el Machine Learning. Transforma datos de entrada, salidas deseadas. ¿Sí? Entonces ahí completamos el ciclo. Registré el eje, tuve la intención, ahora ya tengo un modelo que sabe entender eje, y que sabe cuándo ese eje va a tener intención de movimiento o no. En el mejor de los casos, siempre sabe. Entonces, ¿qué es lo que yo busco acá? Todo el tiempo, aprender modelos de Machine Learning, hacer algoritmos computacionales que sean capaces de linkear, hacer este link entre una señal de entrada, un registro de actividad eléctrica, y darme una salida deseada, en este caso, intención de movimiento. Para eso, y a modo simplemente para mostrarles que trabajamos en esta cosa, te cuento un trabajo donde nosotros hicimos todo un desarrollo, utilizamos cosas muy hermosas, Optimal Transport, para la gente matemática del aula. Usamos cosas muy hermosas en eso, donde pudimos ver que podíamos utilizar los mismos Machine Learning que se adapten a los cambios que puede tener la actividad cerebral. Porque no es lo mismo hoy su registro de actividad cerebral en esta charla que han comido, están haciendo la digestión, que si le estaría haciendo el registro hoy a la mañana, que quizás están más despiertos o capaz que más dormidos. Eso hace que la señal de eje, la actividad eléctrica, sea una señal muy variable, ¿sí? Es muy, pero muy variable. Esos cambios en la señal hacen que ese modelito que sabía entender las entradas, no las entienda más. Porque cambió tanto el dato, que parece que es otra cosa. Pero en realidad no es otra cosa, si es la misma persona, es el mismo cerebro, ¿cómo puede ser? Entonces nosotros acá utilizamos herramientas de matemática avanzada que aprenden, mira, che, estas dos cosas son iguales. ¿Qué pasó? Se cambió, hubo toda una transformación, los datos cambiaron, pasaron cosas, pero son los mismos datos. Entonces nosotros usamos eso a modo de poder tener un algoritmo Machine Learning que sea robusto a esos cambios. O mejor dicho, que se adapte
con los cambios que puede tener una persona, que es la vida real, ¿sí? Ese algoritmo anduvo muy bien. Estos son todos los competidores, el último es el nuestro. Si ven ahí, está cerca del 95% de las veces que la persona quería mover su mano, nosotros lo pudimos detectar, ¿sí? No solo eso, sino que en solo 3 milésimas de segundo. Porque imagínense que si yo tengo un modelo machine learning hermoso, anda re bien, pero tarda 3 segundos en decirme que lo que hice lo hice bien, no hay sistema que aguante, bien. Bueno, deja de ser entretenido, deja de ser una interfaz real, ¿sí? Entonces es importante que estas cosas sean también rápidas, no solamente precisas, sino lo suficientemente rápidas en hacer los procesos. Esto que está acá también fue uno de los más chicos, el más chico del estado del arte en ese momento, y este trabajo fue nominado a recibir el BCI Award en 2021. Este trabajo fue parte de la FURROC que hice acá en Argentina. Esto que está acá es solamente para que se den un resumencito. La interfaz funciona como la bueno. La combinación programática. Ay, sí, es re pesado. Ay, lo mismo. Bueno, seguimos entonces. Entonces, hasta ahí les conté una forma de construir una BCI que sea bastante realista, que se adapte a los casos que podemos tener toda nuestra actividad cerebral, y que se pueda pensar como una terapia alternativa de rehabilitación para personas, por ejemplo, con un accidente cerebrovascular, han perdido la movilidad de alguna de sus extremidades, que es una afección muy común. Bueno, otra de las cosas que les voy a contar hoy, por falta de tiempo, esta le doy un poquito de acelerado, es el uso de BCI para epilepsia. Escuchen esto es real. En Estados Unidos existe el único sistema de adquisición de la actividad cerebral, ¿sí?, implantado, que no solamente sensa la actividad cerebral, sino que estimula el cerebro con impulso eléctrico. Este sistema está aprobado por la FDA, que solo existe en Estados Unidos. La Unión Europea no tiene tales aprobaciones ni tampoco lo tiene. Yo tuve la suerte de poder estar en un laboratorio durante mi segunda postdoc, donde el director mío plantaba estas cosas y teníamos una cantidad enorme de personas implantadas, y entonces teníamos una cantidad enorme de datos. No nosotros, sino... Entonces, ¿qué es esto? Supongamos que tenemos una persona que por algún motivo tiene una epilepsia que es refractaria a la medicación. Quiere decir que ya el tratamiento por medicamentos no es suficiente, ¿sí?
Ese tipo de personas pueden ser sometidas a este tipo de operaciones en donde se le implanta este dispositivo. El dispositivo literalmente está ajustado acá, ¿eh? No es que la foto así no cuenta. Tenía otra más impresionable que no se la... porque eran muy impresionables. Este cartón está lindo. Donde tenés vamos a decir, la computadora, ¿sí? O el procesador que está sensando, ¿sí? Todo el tiempo la actividad eléctrica, y que cuando se da cuenta que la persona está por tener una convulsión, un ataque epiléptico, estimula. ¿Sí? Estimula es como, si la gente conoce lo que es un marcapaso, que el marcapaso literalmente también estimula el cerebro, es una descarga eléctrica. ¿Sí? Una descarga eléctrica. Controlada. Controlada. Bueno, el shock todavía hay. ¿Dónde se ubican esos electrodos que ven ahí? Los electrodos se pueden ubicar tanto en la corteza como en la profundidad del cerebro, según sea el foco epiléptico que la persona tenga. ¿Sí? Esto se llama Responsive Neurostimulator, RNS de las siglas en inglés. Es una neuroestimulación, un dispositivo de neuromodulación. ¿Sí? Todas estas palabras neuro. Bueno, esto está, la verdad que le cambia la vida a las personas, porque imagínense que ahora se hace que las personas pierdan mucha calidad de vida, a veces no quieren manejar, porque no saben en qué momento pueden tener estos ataques, le cambia mucho la calidad de vida de las personas. Y lo que tenemos, desde el punto de vista de la BCI, es una BCI bidireccional. Como les dije, era el primer dispositivo, y el único en el mundo, en donde se sensa la actividad eléctrica, se estimula. Y hago un paréntesis, el único en el mundo utilizado más allá de la investigación. ¿Sí? Esto se usa clínicamente. Hay otras investigaciones. Entonces voy a estimular la actividad eléctrica, perdón, la voy a sensar, la voy a estimular. ¿Sí? Un sistema de lazo cerrado, lo que también se denomina. Bidireccional porque hay una comunicación que va y viene. ¿Qué es lo que tiene esto de particular? La persona candidata se le implanta este sistema y hay varias visitas a la clínica después de la implantación. No es que la persona se va a su casa y nunca más va a volver. Y en esas visitas a la clínica lo que se hace es ajustar los parámetros, tanto del sensado de la actividad eléctrica como de aquellos que estimulan al cerebro. ¿Sí? Quiere decir, bueno, te voy a estimular por tantos segundos, en tal frecuencia, tantas veces. ¿Sí? Todo eso son parámetros que se setean del programa. Y esas cosas van siendo neurofisiólogos, clínicos y ingenieros, y van decidiendo los parámetros que así se toman. Pero ¿cómo es que eso se decide? Se decide con la evaluación, ¿sí?, sistemática de los registros de estas personas que han tenido en estos periodos de tiempo que pasaron entre la primera visita, la segunda y así sucesivamente. Y eso es gracias a que este dispositivo en particular, por telemetría, ¿no? Una varita que se dice, las personas descargan, suben, según llamarlo, descargan de su cabeza, pero suben a una nube registros diarios. ¿Sí? Nosotros tenemos la persona, si es lo suficientemente disciplinada, todos los días se supone que se sienta y descarga sus datos diarios. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos datos de muchas personas a lo largo de años de cada día. Entonces uno puede ver la evolución de su epilepsia a lo largo de un periodo largo de tiempo. Esto es increíble. Para otras áreas, con esta cantidad de datos es así. Imágenes, fotos, ¿quién no tiene tantas? Pero para esto es solo en polvo. ¿Sí? No existe algo así a esta magnitud. Pero así como yo lo veo con ojos de datos igual a oro, los médicos lo que tienen que procesar esta información no dan abajo, porque es una cantidad enorme de evaluaciones que tienen que hacer para ver la cantidad de ataque epiléptico que tuvo la persona y para así ajustar estos parámetros que yo comentaba. Esta cantidad de datos, muchos datos, hace que sea imposible en tiempo, en cantidad de expertos que saben hacer. Lo que hace que Machine Learning to Rescue, acá viene la necesidad de automatizar en algún sentido, ¿sí? Simplemente sería sugerir al médico, yo te evalué, mi algoritmo es capaz de evaluar esta cantidad enorme de datos en segundos, me dice que todos estos registros tienen epilepsia aplicada. Entonces ayudamos al médico, no reemplazamos, por ningún sentido,
la experiencia del médico, pero uno podría disminuir estos tiempos cansadores y agotadores de evaluación. Y esto es lo que hice en parte durante mi postdoc en Estados Unidos. Es un paper que está bajo revisión, pero que salga corta. Hicimos una red neuronal profunda, sí, más o menos habrán escuchado esto de Deep Learning, son modelos de Machine Learning complejos en el sentido de la cantidad de parámetros que uno pueden tener. Hicimos una red neuronal profunda, que no importa, pero lo que sí importa es que tuvimos capacidad de detección de epilepsia en diferentes formas vamos a decir, de generación de este ataque de epilepsia, son formas, digamos, de morfologías que uno puede tener, según sea la lesión donde se encuentra el foco, mejor dicho, en la lesión, con un 90% de capacidad. Y ustedes dirán, eso es mucho, eso es poco, es importante compararse con lo que el sistema hace. El sistema, yo lo dije, que sabe detectar. Entonces la primera pregunta era, ¿para qué estás haciendo todo un algoritmo si el sistema te está detectando? Lo cierto es que el sistema es muy sensible, porque obviamente prefiere mandar señal, prefiere estimular antes que no estimular. Y ahí vemos una mejora muy importante en la utilización de modelos a posteriori para poder detectar las capacidades. Y no solo eso, sino que en tiempo nosotros podemos predecir con mayor ventaja en tiempo la posibilidad de que ocurra un ataque clínico. ¿Sí? No es para reemplazar lo que el dispositivo trae dentro, para nada. ¿Sí? Es simplemente para ayudar al médico cuando los datos llegan a la clínica. Esa es la idea. Bueno, esto le hice cuando yo estaba allá en Boston, en Harvard, y con eso, creo que ya mi garganta me lo pide, más o menos le conté dos de las líneas que uno puede pensar, decirles que el Machine Learning es una interdisciplina, es un área disciplinar, el BCI, la BCI, es una interdisciplina que aglomera muchas cosas, neurociencia, ingeniería, como sé yo, Machine Learning, ciencia de la computación, datos, ¿sí? Un montón de cosas. Es un área preciosa, que en sí misma es una disciplina. Contarles que yo dirijo el laboratorio de ingeniería computacional aplicada, en Micalab, en Animal, desde el año pasado, cuando volví, arranqué como investigadora acá. Somos algunos tantos, algunos como podemos, como me da la vida. Y que decirle que esto que les conté, ¿sí? Estas burbujas que les contaba hoy, forman parte de nuestras investigaciones diarias que se encierran en esto que se llama, o encontré llamarle, que por mucho tiempo no sabía qué era, pero yo hacía, neuroingeniería computacional. ¿Sí? Así que con eso les agradezco. Estamos. Gente pregunta. Te pregunto tres formitas. Sí. Uno es. Pero si la base de datos está abierta. Dos. Y la red neuronal que armás entre las señales y la respuesta, los parámetros, ¿tiene por paciente o hace un promedio de paciente o hay mucha variabilidad en el paciente? Y la tercera es si la parte de las señales tenés modelos matemáticos que puedan simular esas señales para lograr que se lo den. Perfecto. Muy buena. La primera, los datos son público, abierto, accesibles, depende. Los que conté de epilepsia no están. No son públicamente accesibles. Los que conté de imaginería motora, sí. Hay un montón de bases de datos, de hecho hay competencias que organiza la comunidad para ver qué algoritmo anda mejor este año y ver quién soluciona el problema. Hay un montón, yo he registrado, de hecho públicamente. La segunda pregunta era, esta red neuronal que hicieron, con esta EEG que salida probabilidad de ocurrencia de epilepsia, ¿la entrenamos por sujeto? No. La entrenamos utilizando todos los datos de un sujeto y la evaluábamos siempre dejando un sujeto afuera, simulando lo que sería la clínica. En la clínica vendría una persona, ¿sí? Que no tenemos información y quisiéramos que ya el primer mes empezarle a poder evaluar estos datos y su probabilidad de ocurrencia de epilepsia. ¿Por qué se puede hacer eso en epilepsia?
Porque el ataque de epilepsia es un cambio de energía muy fuerte que se da en la señal, que si bien cada sujeto tiene su patrón, y como yo le contaba, depende del lugar, yo hice algunas triquiñuelas en el algoritmo para poder entender lo global, así como la persona que evalúa los registros de EG no estaba fijándose, este fulanito de tal, a ver cuáles eran sus patrones, tiene una capacidad de generalización, ¿no? Tiene una capacidad de conocimiento, que no importa de dónde vengan los datos, va a poder detectar. Intentamos imitar eso, tener un sistema a nivel del externo. Eso fue. Y la otra era... ¿Se tenían algún modelo matemático para las Sí. señales? Hay varios. De hecho, Cata Galván, la becaria que la invito porque viene también a dar clases, hicimos todo un pipeline para simulación de datos neurofisiológicamente plausibles que se utilicen para poder tener esto. Después existen un montón de modelos que ya te simulan hasta cómo es que las neuronas disparan y tener literalmente tu eje. Y esos son hermosos. Fue todo un trabajo que hace poquito subimos, hicimos todas las simulaciones del algoritmo para saber que las cosas andaban muy bien con datos simulados a ese nivel. Sí, sí, muy bien. El dibujito del... Sí. No, el dispositivo ese. Sí. Cuando uno es un ataque de epilepsia, más precisamente es qué es lo que hace, compensa No, los para. una señal, frena, Los frena. en ese momento como se está, Pasa. porque la epilepsia es como choque eléctrico, La epilepsia es... se Bueno, sí, la epilepsia es que hay neuronas disparando de manera exagerada, exacerbada. hay un pico ahí. Hay como un pico de excitación, las neuronas empiezan a sobresaltarse, imagínense como un pogo. Y esto no, lo que hace el aparato es decirle, basta. No, literalmente la corta, la chota, y se queda tranquila, y ahí bueno. Es literalmente eso. ¿Cómo es? Por compensación por chon. O sea, hay mucha energía sucediendo, vos das un disparo, y la cosa se aplana. Igual que en el marcapaso. No, literalmente, sí, o sea, le das, a ver, desde el punto de vista de ¿ya? Lo que vos estás haciendo es, si vos tenés una cierta energía que está sucediendo, si vos vas contra esa energía con igual amplitud mayor, vas a detener esa transición, esta onda que viaja. Entonces viene por ahí, haces un disparo, una zona, no onda, pero haces un disparo, y ese disparo hace que aplaque esa sobreexcitación energética que tenés. No absorbe nada, es un disparo, literalmente un choque. Va con la recta, o sea, vas como al choque. Ese disparo es controlado y obviamente que acá se imaginan también se usa para Parkinson y otras aplicaciones, obviamente que va a producir efectos secundarios, ¿no? Porque vos así como está el foco epiléptico, que son este conjunto de neuronas que se disparan como locas cuando quieren, uno ahí si vas atacando está todo bien, pero ¿qué pasa si hay tejidos circundantes que están? Si vos estás haciendo disparo, bueno, puede producir daño, tejido circundante no deseado, algunas, no en RNS, pero en Parkinson, por ejemplo, experiencias un poco de destrucción, una experiencia de este tipo, pero bueno, son cosas que se estudian, así como los tratamientos con medicamentos también traen sus efectos secundarios, y viene un poco por ahí también, el tratamiento con medicamentos también busca que esos controles, la comunicación entre neuronas químicas, ¿no? Vos lo que ves es el medicamento es químico. Cuando lo químico ya no lo puedes controlar, vas con el mismo frente, vamos con el boleto. Sí. ¿Tenés idea si se puede frenar la destrucción? O sea, la del circundante. Claro, para evitar, claro. No, La que
Un montón mueren. Bueno, sí, Claro, es que claramente sí, porque cuando como el sistema detecta mucho antes de que se produzca la epilepsia en sí misma, va a hacer que, como él sabe, la epilepsia genera que se vayan también neuronas sanas, se mueran por el proceso mismo de ultraexcitación, ¿sí? Entonces, si tanto el medicamento como este dispositivo frena el ataque convulsivo, evita esta muerte temprana de neuronas sanas. Entonces, los pacientes tienen mejor calidad de vida en todo su organismo. Pregunta en el chat, pero ¿alguien está acá? ellos mostraron un montón de porcentajes de éxito. Ajá. Entonces, son faltas de No, los puntitos sí. son la cantidad de personas. Ah, Yo tenía 11 personas en evaluar y en dónde cayó cada persona. Pero mira, no sé si puedes activar el sonido si querés hacer la pregunta. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nada, era esa parte que por ahí no se escuchaba muy bien, no sé si hay justo unos micrófonos abiertos, y la parte donde explicaste de poder definir cuándo había un movimiento intencionado y cuándo un momento de relax a la hora de registrar la actividad cerebral. No entendía cómo podías diferenciarlo a eso, dado el flujo de cambio de voltaje, digamos. Claro, sí. Lo que, en primer lugar, decirles que para poder tomar estos datos, la persona, vos literalmente a la persona la sentás, le ponés enfrente a la computadora un protocolo y le digas, dale, ahora queremos ver. Bueno, ahora no. Ahora sí. Ahora no. Ahora sí. ¿Lo haces así o con un juego? Entonces, de esa manera, lo que tenemos, las etiquetas vienen de que sabés cuándo la persona se supone que lo hizo. Eso no es menor, por eso lo digo. ¿Sí? Y después, ¿cómo que lo puede detectar? Que es la parte de lo que sabemos de neurociencia. No me quería entrar en tanto detalle, pero bueno, si les aburro. Las señales de eje se pueden dividir en bandas frecuenciales. La gente tuvo ganas de llamarlas bandas frecuenciales que van de bandas muy bajas, delta, teta, alfa, gamma, pita y gamma. Pita y gamma. Obviamente, Sí. nada. Bien. Entonces, lo que se sabe es que, además de lo que yo le conté, que es dónde se produce, lo que se sabe es que estos cambios en la actividad eléctrica son frecuenciales que ocurren entre los 8 y los 30 Hz de la señal. No voy a mirar a toda la señal. Entonces le hago una transformación para verla en frecuencia, por ejemplo, Fourier, ¿sí? Hago algo para ver la información frecuencial de la señal y la miro entre 8 y 30 Hz. Lo que voy a mirar es que los señales de REST no tienen cambio. En general uno esperaría que la señal no tenga cambio en esa banda de frecuencia en la energía. Mientras que las señales con imaginería motora hay una caída de la energía y luego cuando termina el movimiento se vuelve a su estado exterior. Entonces lo que medís son esto que se llama eventos de desincronización y de resincronización. Eso es lo que intentamos ver. Necesito Bien. mostrar muchas expresiones, ¿no? No, perfecto, sí. Fuiste muy clara. Y la otra pregunta, no sé si la puedo hacer, si hay problema. Dicen que sí. No, es con respecto a si conoces la existencia de alguna de estos procesos de comunicación entre la computadora y el cerebro de la BCI, que no sea necesariamente para actividad motora. O sea, Sí, de hecho, por ejemplo, puede tener una BCI que sea para hacer aula no pronunciada, que vos pienses en las palabras y el sistema detecte lo que querés simplemente estar pensando. Hay sistemas BCI que es para comunicarse a partir de la visualización de ciertos objetos. Bueno, un montón de cosas. bien, bueno, perfecto. Muchas gracias por la charla, muy interesante. Gracias. ¿Alguna otra pregunta por acá? Esa es la mejor pregunta. La realidad es la siguiente.
El registro, a ver, la compra, estos equipamientos de registro suelen ser muy caros. En el laboratorio nuestro tenemos un equipamiento de bajo costo, en parte comprado, en parte donado por la empresa que lo produce, pero de bajo costo ya significan $2.500, que es de re bajo costo, porque estos equipamientos de registro pueden llegar a salir $100.000, ¿sí? Bien, si uno piensa en algo a nivel local, nosotros estamos intentando, de hecho pensando a nivel local, los desarrollos de esta tecnología quisieran ser tales que puedan ser asequibles para nuestra región y nuestra realidad económica. Entonces nosotros desarrollamos nuestras tecnologías de Machine Learning tales que sean lo suficientemente robustas a que si quizá la señal de entrada no es la mejor en calidad porque el dispositivo es de bajo costo y tiene sus cositas, intentar arreglarla en el software, ¿sí? Eso lo podemos hacer. Eso es cuando lo no invasivo. En todas las terapias invasivas los costos, la verdad que lo desconozco porque nunca lo compraría porque estas cosas son de cuestiones clínicas. Pero sí sé que son cosas. Pero bueno. Estamos en la lucha de la búsqueda de equipamiento.